Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Les agradecemos su presencia. Hoy, miércoles 24 de septiembre, tenemos el gusto y agradeciendo infinitamente al doctor Juan Mauricio Lozano Barriga, que es el coordinador de sus alumnos, el doctor Juan David Aguilar y el doctor Kevin Vázquez, que nos van a presentar casos interesantes de la Clínica Universitaria Sanitas Unisanitas en Bogotá, Colombia. Les agradecemos su participación. Y bueno, el doctor Juan Mauricio va a coordinar y dirá si cómo lleva él la secuencia. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos. Adelante, doctor. Bueno, doctor Aulo y todo el grupo del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. En primer lugar, el nombre de propio y el nombre de la Universidad de Unisanitas. Muchas gracias por habernos tenido en cuenta. Nosotros tenemos uno de los tres programas de posgrado de especialización en radiología intervencionista de Colombia. Ya sacamos nuestros tres primeros residentes graduados, todos son radiólogos, eh, y es un programa que dura 2 años. Es un programa certificado y avalado por el Ministerio de Educación de Colombia, como todos los programas de primera y segunda especialidad. Y como les dije, es de 2 años y estamos trabajando con base en la Clínica Universitaria Colombia y somos de la Universidad Unisanitas. Hoy hemos querido acompañarlos a ustedes con dos de nuestros residentes. En este momento son los dos residentes de mayor rango, son de tercer semestre, es decir, de segundo año, ya terminan en el otro semestre terminan su especialidad y ellos, cada uno va a presentarles unos casos. em, Pienso que podríamos hacer seguido las dos presentaciones y si quieren al final de la presentación dejamos unos 15 minutos para preguntas, pero de todas maneras si alguien quiere interrumpir no habría ningún problema, pero hacemos las preguntas generalmente al final. Entonces quiero presentarles entonces para iniciar al doctor Juan David Aguilar. Juan David Aguilar nos trae unos casos interesantes que ha preparado y se hará una pequeña revisión del tema de cada uno de esos dos casos al final de su presentación. Entonces, sin más, yo les doy la bienvenida al doctor Juan David y, y arrancamos. Tienes 20 minutos, Juan David. Perfecto, doctor. Muy buenas noches a todos. Entonces, primero voy a compartir acá la pantalla. Listo. ¿Ya se está viendo la pantalla? Sí, Sí. perfecto. Gracias. Bueno, nuevamente, mi nombre es Juan David Aguilar Velasco. Yo soy residente del programa de Radiología Intervencionista de la Fundación Universitaria Sanitas, que se encuentra localizada en Bogotá, Colombia. De antemano agradezco nuevamente la invitación al Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y de Terapia Endovascular. Esta noche yo voy a presentar dos casos. Desde el primer caso, es un paciente masculino de 62 años que cursa con un cuadro clínico de aproximadamente 4 semanas de evolución de disnea leve, dolor torácico, tos, edema facial, edema cervical y dilatación de los vasos de la cara. Como antecedentes relevantes, el paciente tiene un diagnóstico de un tumor neuroendocrino primario del timo diagnosticado en el 2012. En el 2016 fue llevado a resección quirúrgica. Posterior a eso presentó recaída con progresión pulmonar y actualmente está en quimioterapia sistémica con intención curativa. Adicionalmente, el paciente tiene un diagnóstico de VIH con carga viral menor, pues aceptable y con un buen conteo de CD4. Clínicamente, lo único que es relevante es que el paciente cursaba con edema facial e ingurgitación yugular grado 3 sin alteración neurológica asociada. Entonces, al paciente se le realizó una angiotomografía
en donde se identifican los cambios quirúrgicos de la resección de la lesión tímica con recaída tumoral. Vemos comprometiendo el mediastino anterior una lesión mal definida que engloba y comprime de manera extrínseca el drenaje, la unión de las venas brachiocefálicas con la vena cava superior. Entonces el paciente fue evaluado de manera interdisciplinaria y se decidió realizar, pues, como el manejo indicado era el manejo endovascular y llevarlo también a radioterapia. Ya, pues bien sabemos que en el caso de los tumores tímicos, estos tumores, pues, responden no tan bien a la radioterapia, pero pues el manejo endovascular sí es pertinente. Entonces, en este paciente lo que se hizo fue hacer un abordaje femoral, se avanzó un catéter ver sobre una guía hidrofílica y se cruzó la zona de estenosis. Se hizo una cabografía donde vemos obviamente la estenosis en la unión entre las venas brachiocefálicas y la vena cava superior, principalmente la derecha. En esta imagen por sustracción lo que podemos ver es el mismo hallazgo con venas colaterales que pues estamos identificando. Lo que se hizo posteriormente fue avanzar una guía de alto soporte hasta el miembro superior derecho, ¿listo? Y se hizo una angioplastia secuencial con varones cóncavos de 8, 10 y 12 milímetros. Acá vemos cómo se está haciendo la angioplastia, vemos cómo se está formando acá la cintura en la zona de estenosis. Poco a poco vamos haciendo la dilatación. Nuevamente vemos aquí, esto es obviamente otro de los balones, y en el control posterior a la angioplastia, vemos que no existe una adecuada recuperación del calibre, pues, de la vena brachiocefálica derecha y de la vena cava superior especialmente, y esto puede ser secundario al recoil o el retroceso fibroelástico secundario a la lesión que tenemos en el mediastino. Entonces, lo que se decidió fue avanzar otra guía de alto soporte hacia la vena brachiocefálica izquierda y también se hizo una angioplastia seriada en este punto. Posteriormente, pues no sé si se alcanza a ver, pero aquí lo que se hace es avanzar la guía de alto soporte que está en el miembro superior derecho, se avanza hacia la yugular interna y se hace una liberación de un estén no cubierto, autoexpandible, veno dedicado, un silver vena. Acá vemos las marcas radiopacas que son las puntas en oro y vemos obviamente todo el estén que se va liberando poco a poco, que es de nitinol. Posterior a esto, se hace una dilatación dentro del stent, pues obviamente para mejorar el calibre del mismo, y se realiza un control angiográfico, pues con un resultado mucho mejor. Hay una recuperación del calibre de la vena brachiocefálica y de la vena cava superior. 8 meses después, el paciente es llevado a un control tomográfico por su patología neoplásica de base, donde podemos ver que el stent se encuentra permeable todavía en este momento. Entonces, tenemos que, pues, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, los tumores tímicos son tumores muy poco frecuentes que se dan más o menos hasta en el 2% de todos los cánceres en el mundo. La incidencia de este es de 0,15 por cada 100.000 habitantes y en el caso del paciente que era una neoplasia neuroendocrina, esto es un subtipo de tumor, se da más o menos en el 2 a 5% de todos los pacientes y es principalmente un tumor carcinoide. En Estados Unidos, la incidencia de este tumor es de 0,2 por cada millón de habitantes y generalmente esto está asociado a neoplasia endocrina múltiple tipo 1. El paciente se puede presentar con una neoplasia restringida a la grasa en el espacio prevascular, aquí en el mediastino anterior, donde después obviamente en la grasa tímica, de lo que queda el remanente tímico, o tener un caso como este, donde hay un compromiso extenso, con compromiso con infiltración circunferencial y compromiso de las estructuras vasculares del mediastino, como lo podemos ver acá. Entonces, esto pues nos habla de un síndrome de vena cava superior. Entonces, ¿qué es el síndrome de vena cava superior? Es el conjunto de signos y síntomas secundarios a una obstrucción parcial o total del flujo a través de la vena cava superior. Su presentación depende de la velocidad de instauración de la obstrucción y de la forma como se derivan el drenaje venoso a partir de venas colaterales. El síndrome de vena cava superior fue descrito por primera vez en 1757 por William Hunter en un espécimen cadavérico en donde se identificó un aneurisma aórtico sifilítico.
Antes de la era del inicio de los antibióticos, las enfermedades infecciosas eran la principal causa de la obstrucción. Actualmente es la patología neoplásica, el cáncer es la principal causa y pues entre estos el cáncer de pulmón y el linfoma son los más frecuentes. En el caso de nuestro paciente que era un tumor del timo, como ya habíamos mencionado, es un poco más exótico que puede llegar hasta el 2% de los pacientes. Debemos tener presente que las neoplasias no son las únicas causas de síndrome de vena cava superior, sino también podemos tener entidades benignas y actualmente la implantación de dispositivos permanentes, ya sean catéteres de quimioterapia, catéteres para diálisis, para hemodiálisis, catéteres permanentes de alto flujo o los marcapasos o los dispositivos que colocan los electrofisiólogos también pueden conllevar a este problema. Entonces, entre los síntomas clínicos y signos que se pueden ver, estos son secundarios generalmente al aumento de la presión venosa que puede llegar a casi hasta los 40 milímetros de mercurio y se puede presentar desde los síntomas más frecuentes que son el edema facial y el edema en los miembros superiores hasta el compromiso neurológico que es mucho menos frecuente, pero obviamente cuando aparece es catastrófico para el paciente. Entonces, como todo procedimiento en radiointervencionista, es importante tener en cuenta la anatomía de las estructuras que vamos a tratar o que vamos a intervenir. Entonces, como sabemos bien, la vena cava superior se forma por la unión de las venas brachiocefálica derecha e izquierda y tiene como vena tributaria principal la vena ácidos. Cuando hay oclusión de esta, pues existen unos sistemas venosos colaterales como son las venas mamarias internas, las venas epigástricas, las venas torácicas laterales, las venas intercostales y el plejo venoso perivertebral que permiten hacer el drenaje cuando hay oclusión en cualquiera de los puntos principales, como ya los habíamos mencionado. Existen numerosas clasificaciones para determinar, obviamente, el grado de obstrucción, pero pues una de las que más se utiliza es esta anatómica, donde pues lo que podemos ver es que se clasifica de cuatro tipos. Una es la oclusión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda con permeabilidad del sistema ácigos. Las otras tres se caracterizan es en referencia al drenaje del sistema ácigos. Acá como podemos ver es por encima de la vena ácigos, esta es a nivel de la vena ácigos y esta es inferior a la vena ácigos. Y dependiendo del nivel de obstrucción, pues obviamente el flujo venoso se va a dirigir de una manera como vemos acá en los diagramas. El diagnóstico de los pacientes con síndrome de vena cava superior se puede hacer desde una placa simple, como en el caso de este paciente, pues generalmente la mayoría de pacientes que cursan con esta patología no presentan como de manera anterior el diagnóstico de cáncer y a veces debutan inicialmente pues, con pues, el síndrome de vena cava superior. Entonces aquí en este caso lo que podemos ver es una masa paratraqueal derecha pero el estudio ideal para hacer la evaluación del síndrome de vena cava superior es la angiotomografía, donde podemos determinar el grado de oclusión, la extensión de la oclusión, las características de esta, si pues obviamente es una oclusión que pues también tiene un componente trombótico asociado, y pues podemos también definir las estructuras adyacentes que nos permiten obviamente valorar cuál podría ser la posible etiología. Entonces, existen numerosas escalas clínicas para establecer el grado de severidad, pero una de las más conocidas es el sistema de puntaje de Kishi, que evalúa cuatro ítems. ¿Cuáles son? Síntomas neurológicos, síntomas laringofaringios, síntomas nasales o faciales y dilatación venosa. Y según su compromiso se da un puntaje, teniendo en cuenta que obviamente los síntomas neurológicos son los que mayor puntaje reciben. Dependiendo a este puntaje, existen unas escalas que valoran la severidad del proceso y pueden ir de grado 0 a grado 5. Grado 0 es el paciente asintomático que únicamente tiene cambios por imágenes del síndrome de vena cava superior sin síntomas asociados. Pueden ser leves, moderados, severos, potencialmente fatales o obviamente fatales. Entonces, en este caso, cuando los pacientes tienen síntomas severos, como los que son ya el compromiso del sistema nervioso central, con edema leve o moderado, el paciente puede cursar con dolor de cabeza, vértigo, entre otras cosas. Estos pacientes requieren una atención prioritaria e inmediata. Entonces, entre los manejos médicos, lo que pues el manejo médico que podemos instaurar, tenemos las medidas de soporte. Inicialmente, pues obviamente la elevación de la cabeza y el descenso de los brazos es fundamental. El uso de diuréticos de asa, obviamente para disminuir la volemia. Y dependiendo, hay algunos casos seleccionados en que los altos pulsos de corticoides pueden beneficiar al paciente.
Existen obviamente otras medidas y pues hace muchos años se consideraba la radioterapia como el manejo primario de elección, pero este ha sido relegado poco a poco. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a que la radioterapia, la efectividad va hasta casi hasta el 80% de los pacientes, hay un 20% que no se beneficia realmente de la radioterapia, y esto también puede ser debido a que existen tumores que son radiosensibles, otros que no. Y lo otro es que los síntomas mejoran, pero con mayor tiempo. A veces tienen que esperar hasta 3 semanas para poder obviamente ver la mejoría clínica, a diferencia de la terapia endovascular, que los síntomas clínicos mejoran mucho más rápido, más o menos a los 3 días ya se puede ver mejoría clínica, el éxito técnico y clínico es alto y las tasas de complicaciones son bajas. Entonces, esto ha hecho que el aporte del radiólogo intervencionista sea mucho mayor en este contexto. Entonces, existen varios organigramas o diagramas de flujo para obviamente atender el paciente. Este es uno de esos, pues no los quiero enredar con tanta información. Aquí lo que quiere decir es que dependiendo obviamente, pues se hace una evaluación de historia clínica, las imágenes, y si estamos sospechando un síndrome de vena cava, lo que se tiene que mirar es que ahí si hay signos de compromiso, ya sea de la vía aérea, si hay hipotensión, obviamente, o si hay síntomas de compromiso del sistema nervioso central. Si es así, probablemente el paciente tenga un grado 4 de severidad, como ya lo habíamos visto en la tabla, y requiere de manera pertinente y urgente la instalación, o sea, el manejo endovascular, como ya lo había mencionado previamente. De no ser así, pues existen las otras herramientas, radioterapia, quimio, manejo quirúrgico, que poco a poco, pues obviamente se salen del contexto aquí de la charla. En el mercado existen varios stents que pueden ser venodedicados o no venodedicados, y en el caso de nuestro paciente que utilizamos un stent Silver Vena, ¿listo? Que es un stent autoexpandible, no cubierto y de celda abierta. Este stent tiene la posibilidad, pues es un stent que está creado, como ya lo he mencionado, para las venas, es flexible y tiene una baja tasa de acortamiento. Entonces esto pues obviamente, pero hay otros stents también que pues, se pueden utilizar. El éxito técnico del manejo endovascular de la angioplastia es alto y puede llegar a casi hasta el 97% de los casos. Además, el éxito clínico también es muy alto, que puede llegar hasta el 93%, que es obviamente la disminución de los síntomas con los que viene el paciente. Y la permeabilidad de los stent, pues es muy buena y se ve que está por encima del 90% en el primer año. Entonces, esto pues habla bien de la terapia endovascular. Obviamente, como todo procedimiento intervencionista, pues hay unas posibles complicaciones que pues ahí que están escritas en un documento del CIRSE, y una de ellas que es muy catastrófica es el taponamiento cardíaco, debido obviamente a la perforación en el momento en que estamos intentando hacer el cruce, cuando hay realmente oclusiones completas que son crónicas, dependiendo de las técnicas que utilicemos. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta es que en la sala de angiografía debemos contar con todas las herramientas, ya sea para manejar el problema inicial o para manejar las complicaciones. Entonces, en el caso de que tengamos un paciente que presenta un taponamiento cardíaco secundario o ruptura de la vena cava superior, pues debemos tener catéteres de drenaje, estén cubiertos, pues obviamente para atender la complicación como tal. Entonces, hay un tema controvertido. Los stent en las venas se anticoagulan, se antiagregan. Eso es algo que pues obviamente pues se ha debatido muchas veces, y pues en el 2022 salió esta revisión, y pues las recomendaciones en patologías neoplásicas entonces sugiere esto. Entonces, si hay obstrucciones malignas trombóticas, pero hay riesgo de hemorragia, se debe hacer únicamente anticoagulación terapéutica mientras que la neoplasia esté activa. ¿Listo? Si hay obstrucciones malignas, pero no trombóticas, y el riesgo de hemorragia es aceptable, idealmente uno debería hacer anticoagulación subterapéutica después de haber colocado un stent. Pero si hay alto riesgo de oclusión del stent, ya sea obviamente por la disposición del mismo, o porque veamos que existe crecimiento interno del tumor, o porque hay factores protrombóticos sistémicos, como puede ser la terapia que se le está dando al paciente, puede ser una terapia protrombótica, entonces idealmente se debe realizar anticoagulación terapéutica. Ese es el primer caso. Entonces, el Lleva segundo caso. 14 minutos. Perdón. Listo. Es una paciente de 37 años con un cuadro clínico de 3 meses de evolución de menometrorragia. Obviamente esto conllevó a un síndrome anémico secundario. Se le hizo una ecografía transvaginal extrainstitucional que reportó una malformación arteriovenosa.
Como antecedentes relevantes, únicamente tiene el tratamiento por el sangrado uterino anormal, estaba con manejo para el dolor, un naproxeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo, y animidox es un compuesto que es para, pues, por lo de la anemia. La fórmula obstétrica de la paciente, y lo que hay que tener relevante en este caso es que la paciente tiene antecedente de un aborto. Entonces, y pues en el momento no está embarazada, tiene una beta negativa, y lo único al examen físico que llama la atención es la palidez mucocutánea. Entonces, estas son las imágenes de ecografía, donde vemos el útero ligeramente aumentado de tamaño, tiene un volumen de casi 140 y vemos algo de líquido en el fondo de saco posterior. A la exploración Doppler, lo que podemos ver no son las mejores imágenes, está la parte diagnóstica, pues las hace otros compañeros y en ese momento parece que no iba tan orientado, pero después se fijó, habían unas estructuras tubulares parauterinas y aparentemente dentro, parcialmente dentro del miometrio. Acá vemos que esa estructura que midió parauterina izquierda alcanza a medir hasta 1 centímetro de diámetro. Después, pues obviamente en el contexto, el médico que realizó la ecografía dejó que pues existía una lesión vascular y que pues no se podía descartar pues una malformación y eso, por lo que se solicitó una resonancia magnética. Acá traigo las imágenes representativas, son cortes ponderados. La primera imagen, en este lado, es un corte axial ponderado en T2, donde podemos ver el útero aumentado de tamaño con múltiples imágenes tubulares con vacío de señal por flujo y vemos que la imagen pues protruye hacia la cavidad endometrial y la cavidad endometrial está ocupada por un material hipointenso que probablemente es sangre. La paciente está con un hematometra. Acá en este lado lo que vemos es una imagen ponderada en T1 con supresión grasa posterior a la administración de medio de contraste y vemos cómo esas estructuras serpentiginosas hipointensas que veíamos en esta imagen pues son estructuras vasculares que se llenan de manera ávida con el medio de contraste. Entonces, la paciente pues obviamente fue diagnosticada con una malformación uterina, o esa fue la sospecha, y fue evaluada por el grupo de ginecología. La paciente estaba relativamente estable, entonces se pidió al grupo de nosotros de radiointervencionista evaluar la posibilidad para realizar una arteriografía y un manejo endovascular. Entonces, normalmente por protocolo en nuestra institución hacemos con un pigtail, hacemos un abordaje femoral derecho, listo, introducimos un pigtail y hacemos un aortograma y una arteriografía pélvica, pues obviamente para tener un mapa vascular. Posterior a eso, hacemos el avance de una guía y el intercambio por un catéter Cobra y hacemos una canulación selectiva de la vena hipogástrica y de esta manera hacemos una adquisición oblicua donde podemos ver que dependiente de la arteria uterina izquierda está dilatada y dependiente de ella se ven múltiples vasos que están neoformados, que están dilatados, que son tortuosos y vemos cómo rápidamente hay un vaciamiento hacia el circuito venoso. Esto nos habla de una malformación arteriovenosa. Posterior a eso, pues obviamente la idea es hacer tratamiento, entonces avanzamos a través del catéter Cobra que ya teníamos acá, avanzamos un microcatéter Prograde 2.8 para hacer una canulación supraselectiva de la arteria uterina izquierda. Hicimos una arteriografía de control y posterior a eso hicimos una embolización con microesferas de 700 a 900 micras. Es importante tener en cuenta que la idea es utilizar materiales por encima, en el caso de las esferas, por encima de 700 micras para evitar la lesión, la necrosis tisular si utilizamos esferas de menor tamaño. Acá estamos viendo cómo se va haciendo la embolización paulatina y pues en el ánimo pues, del manejo que se hizo, esta fue la última imagen, faltó una imagen más donde estábamos viendo parcialmente el control y la disminución del aporte vascular a nivel de la malformación uterina. Entonces lo que hicimos fue pues dirigirnos al lado contralateral, hicimos una canulación supraselectiva también de la arteria uterina derecha y vimos que pues esta pues tiene unas características normales. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hablar de las anomalías vasculares uterinas. Entonces, generalmente las pacientes que consultan al servicio de urgencias por sangrado de origen uterino puede ser por dos tipos. Unas que son secundarias a patología neoplásica, tumores o la miomatosis uterina, o las otras pacientes que cursan con anomalías vasculares uterinas, que engloba generalmente las pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas uterinas o retención de productos de la concepción. Entonces, este es un artículo clásico donde obviamente nos habla de las presentaciones, ya sea por complicaciones por miomas o los sangrados uterinos agudos
como es el caso de la retención de productos de la concepción o las malformaciones arterioverosas uterinas, entre todas, pues aquí están sus características mencionadas, que no me voy a centrar en eso. Generalmente las malformaciones arteriovenosas son lesiones hipervasculares que pues obviamente tienen gonadotropina coriónica negativa. Esto nos excluye la enfermedad trofoblástica, la enfermedad molar y la retención de los productos de la concepción. La incidencia es conocida, pueden ser congénitas o adquiridas, y las adquiridas pueden ser secundarias a traumatismos del útero, ya sean ligrados, abortos, como es el caso de nuestra paciente, cesáreas o cirugías endoscópicas. Las congénitas se deben a múltiples conexiones vasculares en el útero, porque hay una alteración a nivel del endotelio, pues que es mucho más exótico, y pues las adquiridas pueden ser pocas, grandes, y pueden tener unas conexiones vasculares secundarias, obviamente como ya había mencionado, las instrumentaciones. Entonces, las malformaciones arteriovenosas uterinas, como ya habíamos dicho, en el Doppler son masas hipervascularizadas que comprometen el miometrio y a veces comprometen el endometrio. Tienen velocidades picosistólicas altas por encima de 20 centímetros por segundo, y algunos autores, obviamente haciendo una adecuada medición, cuadrando todos los parámetros del Doppler, establecen si está por encima de 60 centímetros por segundo la velocidad picosistólica, la probabilidad de progresión y que la malformación requiera manejos adicionales, endovascular, quirúrgico, eso es alta. Si está por debajo de 40 centímetros por segundo, generalmente la malformación puede involucionar y se puede únicamente seguir por ecografía. Si está entre 40 y 60, se recomienda un seguimiento estricto. Obviamente en el análisis Doppler, pues vamos a ver curvas con baja pulsatilidad y bajos índices de resistencia por la comunicación arteriovenosa. Entonces, en la resonancia magnética, pues lo que podemos ver también, obviamente, el compromiso del miometrio y pues principalmente en las imágenes ponderadas en T1 y T2 se ven imágenes tubulares con vacío de señal, obviamente por el artefacto de flujo. Entonces, las comunicaciones arteriovenosas generalmente son típicas en las malformaciones arteriovenosas. Entonces, pero pues obviamente su presencia dentro de una masa no descarta otro tipo de patologías. ¿Listo? La persistencia de cambios vasculares en las heces espirales por invasión trofológica durante el embarazo puede ocasionar este tipo de enfermedades, y pues obviamente las fístulas arteriovenosas dentro de la placenta se deben a la necrosis de las vellosidades coriónicas. Ya teniendo en cuenta la contraparte, pues que no es el caso de nuestra paciente, que es la retención de productos de la concepción, es cuando hay persistencia del tejido placentario en el útero posterior, ya sea a un embarazo o pues a una pérdida como el aborto. Generalmente sucede entre el primer y segundo trimestre del embarazo, y pues se puede manifestar como sangrado o dolor pélvico ocasional. Entonces el riesgo de sangrado depende ya sea de la invasión miometrial o que solamente que tenga una masa vascularizada que a veces puede protruir dentro del endometrio. Entonces, pues las imágenes, lo que vamos a ver, ya nuevamente lo mismo, una masa hipervascularizada en el Doppler con baja resistencia, y pues en las imágenes contrastadas lo que vemos es obviamente una avidez por el medio de contraste. Entonces, algunas veces estas lesiones pueden protruir a través hacia la cavidad endometrial, y pues a veces hay que tener en cuenta que pues existen los miomas que son subendometriales o miomas que pues pueden protruir también, puede ser un diagnóstico diferencial. El grado de hemorragia, o sea, los grados, el comportamiento de imágenes, qué pena, depende del grado de hemorragia, de necrosis y de vascularización del mismo. Entonces aquí hay como un organigrama que nos dice pues obviamente qué es lo que se podría recomendar para hacer dependiendo del paciente. Acá lo que estamos viendo es que en este estudio lo que se hizo fue primero manejar los pacientes con embolización de arterias uterinas. Hubo un éxito clínico primario en 23 pacientes de las 37 pacientes iniciales, pero algunas fue necesario hacer una segunda sesión de embolización de arterias uterinas o llevarlas a un procedimiento quirúrgico, ya sea una resección por histeroscopia si la lesión protruye a través de la cavidad endometrial, o si se le hace un tercer intento de una embolización uterina y no mejora, a veces es necesario manejarlas con histerectomía. ¿Listo? Entonces ya nuevamente los manejos como son: quirúrgico, dependiendo del grado de severidad en la que se presenta la paciente, puede ser inmediatamente necesario ligar las arterias uterinas, las arterias ilíacas, o realizar una histerectomía. Si la paciente está estable, pues generalmente hacemos un manejo conservador. Si la paciente presenta síntomas de sangrado de hemorragia uterina normal, constante y es anemizante, la idea, o está inestable parcialmente, podemos pensar en el abordaje endovascular. Algunas veces, como ya mencioné, la histeroscopia,
es una de las opciones. Lo importante que hay que tener en cuenta es que el objetivo principal, a diferencia de la embolización en miomatosis uterina, en este caso es la preservación de la fertilidad. Entonces, no el tamaño de la malformación no indica el tratamiento, sino obviamente el comportamiento, pues como veamos cuando estemos haciendo los procedimientos. Y generalmente se debe evitar pues una gestación en el primer y segundo año posterior al tratamiento endovascular. Pues para hacerlo de la técnica de embolización, pues como todos sabemos, la ingresamos por la arteria femoral común derecha, hacemos una ortograma, hacemos el cateterismo de la arteria ilíaca del lado dominante donde está la lesión, avanzamos con catéteres, un catéter diagnóstico como el COBRA y posterior a eso hacemos un cateterismo supraselectivo con un catéter PROGREAD. La idea, como ya había mencionado previamente, si vamos a utilizar esferas, es que sean por encima de 700 micras para evitar la necrosis tisular y algunos autores dicen que se puede utilizar ya el FOAM si el resultado angiográfico es satisfactorio, es una muy buena opción porque obviamente la idea es preservar la futura paridad. Entonces, la idea en la técnica siempre, como había mencionado en el otro caso, es conocer bien la anatomía vascular, pues agentes embolizantes, existen varios, ya había hecho las esferas y el gelfón, pero existen otros como el glue, el Onyx y los coils, que pues estos últimos dependen de la cascada de coagulación de la paciente, si está bien, si está alterada, pues no los podemos utilizar. Generalmente no hay reportes de infartos uterinos posteriores a este procedimiento y pues la idea, como siempre hemos dicho, preservar la fertilidad. Entonces, si vemos, como en el caso que tuvimos en esta paciente, que un lado era el que producía, el que aportaba la malformación y el otro lado estaba normal, la idea solamente era hacer embolización homolateral, solamente del lado que está pues, presentando la malformación. Como tal, las complicaciones, como en todas las embolizaciones, síndrome de posembolización, el dolor y en algunos casos donde hacemos embolizaciones con varios materiales, como en el caso que el glue y si utilizamos otro tipo de materiales, perdón, ahí me faltó esto, podemos encontrar esfacelación de la piel perianal, fístulas rectovaginales, que pues obviamente son raras. Esta es la bibliografía y esta es una imagen de la Clínica Colombia, de donde pues, fueron los casos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Juan David, muy buena tu presentación. Entonces, como hemos dicho, como vamos un poquito colgados de tiempo, seguimos Sí. con el doctor Juan Kevin Vázquez. Como verán, pues estos, para que nos conozcan un poquitico mientras que montamos la de Kevin, pues nuestro programa es un programa para hasta 8 residentes, somos 10 docentes. eh, y hay una característica que es interesante, que es que cuando se organizó el programa, el primer semestre los residentes de nosotros rotan por cirugía vascular y por cirugía hepatobiliar porque siempre consideramos que es muy importante que el residente de radiología intervencionista conozca de frente y muy cercanamente los otros tipos de procedimientos en pacientes, sobre todo vasculares, porque nosotros tenemos es una residencia de intervencionismo y vascular, o la parte de hígado y de vías biliares. Entonces, sigamos con el doctor Kevin. Tienes 20 minutos y yo te voy a estar molestando también con el tiempo para estar controlando el tiempo y tener tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos participar de estos entornos académicos de gran valor y que permiten intercambiar experiencias. Vamos a hablar de unos casos sobre biopsias y drenajes en terreno hostil. Eh, He decidido tomar algo de manejo percutáneo y luego de hablar de algunos casitos de terapia endovascular. Entonces, ¿a qué llamamos terreno hostil? Es la pregunta. Entonces, esas lesiones, esas colecciones que se encuentran interpuestas por estructuras u órganos con alto riesgo vital, si se usa la vía percutánea, entre comillas, convencional, podemos hablar de lesiones o colecciones en un terreno hostil. Y es aquí donde tenemos que evaluar como en un triángulo donde se evalúe riesgo-beneficio, algunas alternativas como procedimientos endoscópicos, quirúrgicos. La pregunta clínica es, ¿vale la pena el riesgo-beneficio? Un paciente, no sé, de 90 años con comorbilidades, ponerlo a un procedimiento de alto riesgo, ¿vale la pena?
Y si vale la pena, cuento con los insumos y el personal en caso de complicaciones, el apoyo detrás de. Aquí va el primer caso, es un paciente de 59 años, tiene antecedentes de hipertensión, enfermedad renal crónica, peritonitis en múltiples ocasiones por diálisis peritoneal, recibió trasplante renal hacía 2 años al ingreso de la institución y había presentado episodios de infecciones de vías urinarias a repetición, la última a 20 días previo al ingreso. Ingresó por dolor abdominal, en hipocondrio derecho, en mesogastrio, diarrea y fiebre. Se le realizó una tomografía simple por su antecedente de nefropatía renal. Acá se observa algunas calcificaciones heterotópicas del peritoneo y el injerto renal en la fosa ilíaca derecha. Cuando realizamos una visualización un poco más exhaustiva del caso, vemos que el paciente presenta una colección subfrénica eh, en el hemiabdomen derecho. En el contexto del paciente de infección, de diarrea, dolor abdominal y fiebre, se consideró que la infección podía estar asociada a una colección de origen infecciosa. Acá se observa una reconstrucción, un corte coronal, donde se observa la colección ahí subfrénica. Entonces se solicitó un drenaje percutáneo, se llevó un primer procedimiento, una primera intervención, se puso en decúbito lateral izquierdo para intentar abordar la lesión movilizando los órganos intraabdominales con el cambio de posición y se hizo el abordaje por línea medio axilar de forma tangencial, oblicua a fin de tratar de evitar la pleura. Sin embargo, en los múltiples intentos no se pudo acceder o llegar a la lesión. Se programa para un segundo intento. Sin embargo, en la tomografía de planeación se observa que tiene un neumotórax. Ahí la cuestión fue, ¿qué hacemos con ese neumotórax? ¿Lo drenamos o primero solucionamos? La idea fue solucionar primero. Entonces se ingresó a la colección con una aguja, con un espinocat, una aguja número 22, se aspiró, se hizo una prueba diagnóstica, se observó que era un líquido ceroso, claro, sin signos de infección, se drenó por completo y posteriormente se drenó la colección, el neumotórax, con un catéter, con un yelco. Acá vemos en la ventana de mediastino, acá vemos la ventana de pulmón, el drenaje por completo de la colección y el drenaje por completo del neumotórax. El paciente tuvo una muy buena mejoría clínica del dolor. Se drenaron 15 cc de líquido seroso, como les había comentado, con mejoría del dolor. Se decidió egreso. El cultivo fue negativo. Un mes después, el paciente reingresa nuevamente por dolor en el hipocondrio derecho. Se realizó una tomografía de abdomen y se consideró que el paciente, se evidenció que el paciente tenía una recidiva de la colección. Se hizo una junta, se solicitó drenaje y esclerosis percutánea. Y ahora la pregunta es, bueno, anteriormente teníamos un acceso, entre comillas, seguro, que era el neumotórax que tenía inicialmente. Ahora, ¿por dónde entramos? Y lo que se le ocurrió al doctor Uribe, que en ese momento fue el médico tratante del procedimiento, fue inducir un neumotórax controlado en este caso. Entonces se hizo la planeación, se observa la colección y sobre el receso costofrénico se decide realizar una punción con una aguja fina, 21 gauge, para hacer un pequeño neumotórax. Y sobre ese neumotórax se coloca un catéter de mayor calibre, un catéter 18, eh, desde donde se intila aproximadamente unos 100 cc de aire para tener un neumotórax controlado. Ya teniendo el neumotórax controlado, se avanzó un catéter de centesis de 5 French para hacer drenaje por completo de la colección. Y se realizó esclerosis con alcohol absoluto. Se utilizaron más o menos unos 8 cc
de alcohol absoluto. Se giró al paciente en diferentes posiciones para recubrir toda la superficie de la colección. Como vemos, la colección presenta algunas calcificaciones en sus paredes. Eso habla de que hay algo de cronicidad en ella. Y las calcificaciones heterotópicas que había comentado anteriormente, probablemente por los antecedentes de peritonitis secundaria al catéter de diálisis peritoneal. Eh, la pregunta que surge es, bueno, si pudieron hacerlo inicialmente transpleural, ¿por qué hacer un neumotórax? Y la respuesta básicamente se responde con esa frase, y es que la tranquilidad de una situación controlada versus un evento imprevisto no tiene precio. Realmente, si uno tiene control de la situación. En este caso se realizó un neumotórax para tener una puerta, un abordaje seguro. Realmente es como una neumodisección, pero en la cavidad pleural y así acceder de forma directa hacia la colección. Luego se hizo drenaje por completo del neumotórax. Vemos que realmente lo que queda es algo muy mínimo y el paciente tuvo un buen desenlace. Realmente tener una situación controlada da mucho más tranquilidad durante los procedimientos cuando hay una muy buena planeación. Una revisión realmente pequeña sobre los linfoceles que realmente corresponde a la acumulación de líquido linfático después de traumas, intervenciones quirúrgicas. El paciente tenía antecedente quirúrgico de trasplante renal, episodios de infecciones peritoneales por su antecedente de nefropatía. Eh, las linfadenectomías pélvicas, retroperitoneales y cirugías oncológicas son una causa frecuente de motivo por la interconsulta que nos hacen. La clínica de estos pacientes con linfoceles pueden ser desde asintomáticos y que son detectados de forma incidental hasta pacientes sintomáticos con dolor, compresión ureteral, compresión vascular, disnea, cuando dependiendo de la localización, o infecciones secundarias a estas colecciones. En cuanto a algo del manejo, voy muy breve. La mayoría se pueden manejar de forma conservadora cuando son de pequeño tamaño. Muchos pueden reabsorberse hasta en un 50%. El manejo quirúrgico realmente no tiene una muy buena respuesta, llevándose a resección o a ligadura de vasos linfáticos con una tasa de éxito de hasta el 37%. Por parte de radiología intervencionista, por parte de nosotros, el primer pilar o el escalón es realizar un drenaje percutáneo. Esto puede resolver hasta un 50%, un 70-50% de los casos. Sin embargo, hay un porcentaje no despreciable de pacientes que pueden presentar recurrencias y es ahí donde podemos realizar drenaje, pues escleroterapia. Si los pacientes están con linforragia o linfociles de gran tamaño, podemos realizar una embolización linfática que se puede hacer con punción directa en el ganglio, no sé, en un ganglio inguinal, por ejemplo, y se instila lipidol o aceite yodado y se hace una linfografía y a través de ese se puede utilizar agentes embólicos como la mezcla de cianoacrilato con lipiodol y esto tiene realmente muy buen resultado con una efectividad, una eficacia de hasta el 95%. Acá vemos otro caso, una paciente de 74 años con disfagia. Se realizó un estudio tomográfico donde se evidencia una masa en el espacio parafaríngeo. La masa presenta una extensión desde el ángulo pontocerebeloso izquierdo y se extiende desde el foramen yugular hasta el espacio parafaríngeo. Esa paciente fue llevada a cirugía de cabeza y cuello, le pasa la pelota al servicio de otorrinolaringología. Ellos dicen, bueno, nosotros tampoco vemos la masa con la laringoscopia directa, no nos podemos exponer a funcionar una estructura vital y nos pasan la pelota a radiología intervencionista. Ahí es donde se hace una junta interdisciplinaria, aquí mostrando a los radiólogos confonendo algo muy atípico, en donde se decide hacer una biopsia percutánea, pero con el respaldo del servicio de anestesiología por si alguna eventualidad no saliera bien.
Se hizo una planeación, se estudió la anatomía para tratar de evaluar sobre todo las estructuras nerviosas que pudieran estar interviniéndose en el camino. Y observamos acá cómo, cómo se observa la vascularización de la masa. Realmente es una masa que está desplazando hacia anterior la carótida interna, la carótida externa está desplazada hacia posterior y se hizo una identificación de las estructuras realmente que fuesen vitales. Entonces, acá la vena facial, acá la arteria carótida interna, la faringea, ascendente, la externa, vena retromandibular, la vena yugular y el paquete nervioso, pues un grupo de nervios importantes, el vago, el glosofaringio, en esta zona, a nivel del espacio anterolateral de C1. Y se hizo una planeación de lo que sería el trayecto de la aguja. Es así, el día del procedimiento se hizo una tomografía inicial donde se hizo una planeación. Acá se observan las marcas radiopacas de la rejilla que utilizamos como puntos de reparo para hacer el abordaje y se hizo la planeación, se infiltró con anestésico local, la paciente todo el tiempo despierta, muy tranquila. Hay que anotar que nuestro servicio es un centro de referencia para el manejo del dolor. Entonces hacemos manejo del dolor de todo tipo, de cabeza a los pies. Entonces se hizo un buen manejo del dolor, bloqueos, y se hizo acá la primera marcación de lo que sería el trayecto de la aguja. Acá se observa lo que sería el trayecto de la aguja, aquí con un campo estéril, eh, ya dentro de la lesión. Este sería la adquisición tomográfica de la aguja dentro de la lesión, como lo habíamos planeado inicialmente, lateral a la vena facial y recordando los puntos de reparo anatómico que teníamos del angiotac inicial. En ese paciente se hizo con un estudio tomográfico simple porque teníamos un estudio angiotomografía reciente. Sin embargo, en muchos casos, cuando tenemos situaciones similares, no sé, como en las masas mediastinales o en ese tipo de masas, lo que hacemos en ocasiones, es una infusión de contraste a goteo libre, con una relación más o menos de 1 a 5 en una solución, diluidos en una bolsa de solución salina de 500 cc. Esto no para intensificar o hacer una adquisición tomográfica, una angiografía por tomografía, no. Esto es para aumentar la atenuación de los vasos y así entrar con mayor seguridad. Sin embargo, en este caso no lo utilizamos, sino que tomamos reparos anatómicos como la apófisis lateral de la tiroides izquierda. Y este es el control tomográfico posterior al procedimiento. Realmente vemos que no hay secreciones, no hay colecciones, no hay hematomas. Fue un resultado realmente satisfactorio. El espécimen o el reporte de la patología mostró que era un schwannoma. Eh, Hablar realmente algo muy rápido sobre esa patología. Son tumores benignos de células de Schwann que afectan el nervio vestibular. Estos son tumores realmente muy típicos en las imágenes, en los estudios de imágenes. Sin embargo, tenía algo atípico y era la extensión que tenía el espacio parafaríngeo. Estas lesiones representan hasta el 90% de los tumores en el ángulo pontocerebeloso y hasta el 8% de los tumores intracraneales. Vemos que es una patología un poco frecuente. Muchos son asintomáticos y son detectados de forma incidental, como el caso bueno, en ese caso producía algo de disfagia ocasional en la paciente. Y en otro caso pueden ser sintomáticos, llevando a hipoacusia, tinnitus, vértigo, entre otros. Realmente el diagnóstico de estos pacientes se hace con resonancia, tomografía contrastada. eh, el manejo, habitualmente se hace un manejo expectante, se hace observación, controles anuales durante los primeros 5 años, según lo que reporta la bibliografía. La cirugía está dado para los pacientes con tumores grandes que tienen síntomas neurológicos o con deterioro progresivo, así como la radiocirugía. El rol del radiólogo intervencionista realmente, entre comillas, puede ser poco y se basa básicamente en la biopsia de casos atípicos, como ese caso que se extendía el espacio parafaríngeo.
y en el manejo de algunas complicaciones vasculares, como sangrados quirúrgicos o pseudoaneurismas. Acá vemos el siguiente y el último caso. Es una mujer de 53 años, de 55 años, sin antecedentes relevantes. En una radiografía que se había realizado por salud ocupacional de rutina, se encontró algo de ensanchamiento del mediastino, se hizo una tomografía y encontraron estos hallazgos. Una masa a nivel del mediastino retroesternal, por lo que se le solicitó una biopsia. Vimos inicialmente el espacio que había entre los vasos mamarios internos, la pleura. Entonces lo que se decidió fue un abordaje paraesternal con hidrodisección de los vasos torácicos internos con lidocaína y solución salina. Entonces, si bien una aguja cabe y da chance de avanzar otra aguja de mayor tamaño, queríamos tener un poco más de tranquilidad y con la hidrodisección separamos casi centímetro y medio de reborde óseo del esternón. A través de este, con técnica coaxial, avanzamos una aguja como coaxial para realizar una biopsia truco. Realmente un procedimiento que se realizó sin complicaciones, con un control tomográfico satisfactorio. Algo del timoma es una neoplasia muy frecuente del mediastino anterior que se encontraba en el grupo etario de la paciente, y en algunos casos puede ser incidental, asintomático, en otros casos se puede asociar a algunas otras patologías como la miastenia gravis o en síndrome paraneoplásicos. No extendiéndonos realmente en este tipo de patología, hablar sobre el diagnóstico que se hace con sospecha clínica e imaginológica. Sin embargo, la confirmación histológica es el rol que tenemos como radiólogos intervencionistas, así como el manejo de complicaciones como el drenaje de colecciones, de sangrados, de pseudoaneurismas y la facilitación de accesos vasculares para terapias sistémicas. El manejo de cirugía, radioterapia y quimioterapia realmente están descritos en este tumor. Sin embargo, es algo que se sale de la conferencia, de la charla. Eh, para resumir realmente algunas enseñanzas que nos dejan estos abordajes, y es que hay que hacer una lista de chequeo sobre indicaciones claras y alternativas si falla. La alternativa puede ser soluciones que tengamos nosotros o un colega de otra especialidad que nos pueda dar la mano. Entonces eso es supremamente importante. Como lo estaba comentando ahorita Juan, si vamos a hacer un procedimiento, tenemos que estar seguros que tengamos los insumos suficientes para resolver posibles complicaciones. La planeación realmente es uno de los pilares fundamentales para que todos los procedimientos salgan sin imprevisto o por lo menos sin mayor tasa de complicaciones. Evaluar si hay un trayecto seguro. Si hay un trayecto seguro, se puede proceder preferiblemente con técnica coaxial. Si no hay un trayecto seguro, se puede desplazar o proteger. Entonces es ahí donde podemos utilizar infusión con contraste, hidroneumodisección, neumoperitoneo o pleural en ese caso, cambios de posición. Muchas veces con los cambios de posición de los pacientes, las estructuras o los órganos se movilizan y eso puede hacer que se den rutas más seguras. Si no es suficiente, se pueden hacer algunas rutas especiales como la transósea. Utiliza una aguja, no sé, 11 gauge para atravesar un hueso. En este caso, se pudo haber utilizado una aguja de hueso y entrar por vía transesternal. Sin embargo, la hidrodisección para entrar de forma segura era una opción muy viable y menos traumática. Transpleural, hay casos descritos o hay literatura que habla sobre biopsias con abordaje transpleurales, teniendo en cuenta que se recomienda técnicas coaxiales para atravesar la pleura solo en una ocasión y no más de una pleura visceral. Vía transhepática, transgástricas, evaluar riesgo-beneficios y alternativas endoscópicas o quirúrgicas. Siempre tener un plan de cierre del trayecto, por eso el uso de la técnica coaxial y la vigilancia y los controles posterior al procedimiento. Las técnicas, las que habíamos comentado,
Este es otro caso de la institución donde se iba a realizar o se realizó una ablación de una lesión que se encontraba en el riñón derecho en su aspecto anterior. Sin embargo, la lesión o el tumor se encontraba en íntimo contacto con el ángulo hepático del colon. Lo que se realizó fue la colocación de una aguja fina adyacente a la lesión y se hizo hidrodisección desplazando a estas estructuras que realmente pueden complicar o embolatar un procedimiento. El cierre del trayecto está escrito el cierre con tapones hemáticos, con tapones de gelatina hemostática como el Gelfoam, el Esponjostan, eh, con agua, sellos de agua, entre otros. El neumotórax se puede aspirar con catéteres de pequeño tamaño o catéteres pleurales que vengan asociados con válvula. En el caso de hemoptisis, muchas veces son autolimitadas, sin embargo, se puede hacer una embolización cuando hay hemoptisis masiva. Los sangrados retroperitoneales se puede manejar de forma expectante siempre y cuando no haya una inestabilidad del paciente y haciéndole controles seriados. Si el paciente presenta deterioro o un descenso rápido de la hemoglobina, se debe pasar a embolización. Esta es la referencia bibliográfica sobre los abscesos que habíamos comentado anteriormente. Y esta es una vista aérea de nuestra institución. Gracias. Bueno, Kevin, muchísimas gracias. Muy bonita la presentación. Eh, Está en el tiempo. Tenemos unos 15 minutos, lo que diga el doctor Aulo, para preguntas. Si nos quieren hacer, le quieren hacer a nuestros doctores preguntas sobre sus presentaciones. Muchas gracias, doctor. Yo sí tengo una pregunta para Kevin. ¿Qué aguja utilizaste en el Chanoma, qué Gauss y qué longitud tenía y cuántos cilindros tomaste? Doctor, se tomaron dos cilindros, es decir, se entró dos veces, no se utilizó técnica coaxial, se utilizó una aguja Truncut semiautomática de 16. Bien, bien, bastante gruesa, qué valiente. Sí, sí, realmente la paciente colaboró mucho, una paciente muy tranquila. Se hizo una buena infiltración con anestésico local, utilizó bupivacaína. El efecto de la bupivacaína es un poquito más persistente en el tiempo y pues uno puede utilizar un poquito más de dosis que la lidocaína. Entonces, realmente fue muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no yo quiero hacer otra pregunta. Cuando dijiste a mí la biopsia que más me da miedo, la verdad, es la de pulmón por la hemoptisis. A veces me he encontrado con hemoptisis bastante fuertes, pero todas se han vuelto con forma conservadora. Pero ahorita que comentaste tú embolizar, ¿entras a arterias bronquiales o a las arterias pulmonares directamente para embolizar? Doctor, en la institución, en la Clínica Colombia, realizamos biopsias de pulmón a diario. Realmente se están haciendo una o dos biopsias de pulmón al día. No todas son difíciles, muchas son periféricas, difíciles entre comillas, no, nunca se puede subestimar lesiones. Lo que sí se hace con frecuencia o casi que siempre hacemos es utilizar técnica coaxial. Llevamos la aguja hasta la lesión, tomamos 4 cilindros. En estos casos casi siempre utilizamos 18. Tomamos la muestra con una aguja 18 y dependiendo como el parénquima basal del paciente, hacemos o no hacemos sello del trayecto. Muy frecuentemente lo hacemos con Gelfoam, que es gelatina hemostática, Esponjostan, Gelfoam, no sé con qué nombre tengan en México, pero es la forma como lo realizamos. Que pacientes que presenten hemoptisis realmente, no sé, en el año larguito que tenemos, no he visto el primer paciente que tenga hemoptisis que no resuelve espontáneamente. No sé, hemoptisis muy escasa y son muy pocos los pacientes, a pesar que el número de pacientes que hacemos a diario o al mes
no es despreciable. Sí, doctor, hablo, meto la cucharada. Normalmente las hemoptisis que son de manejo son hemoptisis que dependen de las arterias bronquiales y tendríamos que tener el entrenamiento para poder hacer una arteriografía rápida bronquial y la posible embolización. El problema con las, sobre todo cuando hay biopsias centrales y hay hemoptisis, es que muchas veces, desafortunadamente, es una hemoptisis masiva que generalmente toca acudir a los anestesiólogos para hacer una intubación selectiva para poder ventilar el lado que está bien y poder proseguir a ver si lo podemos embolizar o si no pasar a cirugía. Generalmente no hacemos por vía, digamos, venosa, por arterias pulmonares y no solamente por arterias bronquiales, pero como dice Kevin, es muy raro. Yo creo que yo llevo casi 20 años en la clínica. Yo no podría decir que ninguno porque uno a veces es mentiroso, pero no recuerdo en este momento un caso que hayamos tenido de una necesidad de embolización por una hemoptisis por biopsia. Ok, muchas gracias. Yo, yo, que- ¿Algún yo, de- quería, yo quería, más que dos preguntas. Bueno, en primer lugar, yo al principio hacía muchas biopsias. Lo primero que uno hace en radiología intervencionista fuera de catéteres y drenajes, pues son las biopsias. Eh, en la clínica tenemos un grupo muy fuerte, muy pesado, como dijo Kevin, que de manejo del dolor, entonces hay mucha experiencia en lo que es punciones percutáneas. Eh, Siempre me ha impresionado mucho digamos, el líder del grupo en cuanto a dolor y en cuanto a este tipo de punciones, pues es el doctor Juan Guillermo Trujillo. Y yo siempre que veo este tipo de biopsias que hacen o de punciones percutáneas, me les quito el sombrero. El doctor Trujillo siempre dice una frase que nunca se me olvida, es que todo lo que se ve es puncionable, todo lo que se ve es biopsiable y la verdad que así se hace. Pero hay que tener técnica, hay que tener conocimiento de las agujas y sobre todo lo que siempre decimos en estos programas de intervencionismo es el intervencionista, el especialista en intervencionista no es el que hace una biopsia. El especialista en intervencionismo es el que sabe manejar las complicaciones de una biopsia. O no es el que hace un drenaje biliar, es el que sabe manejar las complicaciones de un drenaje biliar. O no es el que hace una arteriografía o una angioplastia, sino el que maneja las complicaciones. Entonces siempre tenemos que estar entrenados más, no solamente en hacer los procedimientos, sino en manejar las complicaciones y mantener todos los materiales que necesitamos. Así es, doctor, muchas gracias. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta o comentario? Si no hay nada, yo quiero agregar también algo que me parece importante en cuanto a la presentación de Juan David del stent de la vena cava superior. Nosotros tenemos mucha patología oncológica y mucha patología también, pacientes renales con fístulas y catéteres que son causantes de muchos de los casos de síndrome de vena cava superior también. Anotar que yo personalmente soy enemigo de los stents como primera opción, a no ser que sea una urgencia como en un síndrome de vena cava superior con las características que mostró Juan David. Siempre iniciamos con angioplastia con balones no complacientes. Nosotros utilizamos los balones Conco y los balones Atlas, que son balones dedicados a las venas, y con ellos tratamos de manejar las estenosis.
Dejamos los balones abiertos 2 o 3 veces o 4 veces durante 3 a 5 minutos o a veces más. Y el momento en decidir que el procedimiento es el adecuado no es cuando quede bonita la vena, cuando quede como un tubo de plástico, sino cuando fisiológicamente quede funcionando bien, tengamos un buen flujo y si tenemos colaterales, las colaterales desaparezcan. Entonces, generalmente lo hacemos inicialmente con balón y a no ser que la sintomatología o exista una reestenosis, ponemos los stent, evitamos los stent. Siempre en estos casos estén recubiertos. Hay escuelas que hablan del stent cubierto, pero en este caso, como ustedes vieron, el stent se extendió cubriendo la emergencia o la llegada del tronco innominado. La ventaja de tener un stent no recubierto es que puede quedar permeable el stent innominado, pero por todas estas razones yo trato de evitar en general los stents. Juan David habló también de una de las complicaciones que es la ruptura de la vena cava superior. Eh, la ruptura realmente es rara. Yo no digo que no hayamos tenido lesiones de cava, pero es muy rara. Pero cuando se observa, cuando el paciente muestra una ruptura, uno demuestra una ruptura con extravasación de contraste, generalmente el paciente se puede manejar localmente mediante la colocación de un balón en el sitio donde está la ruptura, suspender la anticoagulación y esperar, tener paciencia, tener tranquilidad. Si el paciente está estable, a los 5 o 10 minutos uno desinfla levemente el balón, hace una inyección y la mayoría de los casos con esto es suficiente para cubrir entre comillas, el orificio que se pudo haber hecho por una dilatación o por un mal manejo eventualmente de uno de los catéteres. Entonces, esa sería como la forma de manejar estas urgencias. Y las malformaciones uterinas, no sé si alguien vaya a preguntar, pero la pregunta generalmente es el material con que embolizamos. Hay muchas escuelas que embolizan inicialmente con Onyx o con glues o, o como nosotros con microesferas. Las microesferas deben de utilizarse especialmente cuando tenemos la malformación, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos la arteriografía inicial. Si al hacer la arteriografía inicial vemos que realmente es una malformación con un componente de fístulas arteriovenosas múltiples en la cuales uno inyecta en la arteria y rápidamente ve el llenamiento de la vena saliendo la malformación, hay que tener cuidado con estos porque son los mejores para utilizar un Onyx o un Glue, porque así pongamos microesferas grandes de 1000 micras, ellas pueden migrar y tienen el problema que uno llena o utiliza muchos frascos de microesferas y la malformación no se cubre. Cuando uno hace la angiografía, ve la malformación y ve la drenaje venoso tardíamente, en estos casos uno puede utilizar, como en este caso, utilizar las microesferas y ojalá de un solo lado. Como dijo Juan David, lo que buscamos en estas pacientes es mantener la posibilidad de que vuelvan a tener un embarazo. Entonces, hacemos de un solo lado y esperamos 1 o 2 años para que la paciente pueda volver a embarazarse haciendo controles periódicos con Doppler y o con resonancia magnética. Eso era como lo que yo tenía como para complementar. Doctor, ¿y alguna vez ha utilizado balones venosos para contener esas fístulas y embolizar? No, no, por mucho tiempo nosotros en Colombia no contamos con esos balones. Al principio los teníamos, los utilizábamos en algunos procedimientos, por decir algo, embolizaciones portales, por decir algo, en muchos sí lo utilizan los neuroradiólogos
pero hubo mucho tiempo en que no teníamos balones de estos tamaños, de estos calibres, para poder utilizarlo. Entonces, la verdad, la experiencia con balones es muy poca, por lo menos la mía personalmente. Es que pienso que se maneja como prácticamente como una malformación de alto flujo para disminuir el riesgo de embolización indeseable. Doctor, ¿y por qué 1 o 2 años hay que esperar la gestación? ¿Hay algo en especial? Sí, básicamente porque lo que se espera es que haya una cicatrización adecuada de la lesión que la malformación hizo en el miometrio o en el endometrio. Si se lleva a una cirugía, perdón, a un embarazo temprano, eh, puede pasar que en el momento del aumento del volumen del contenido uterino, pues se vuelva a romper y vuelva a sangrar y sangre durante el embarazo, que sería mucho más dramático. La mayoría de la gente con 1 año, ¿sí? Digamos que 1 año es lo que, menos de 1 año no se puede. Hay algunas escuelas que prefieren hasta los 2 años. La mayoría, y yo lo hago, en la mayoría de los casos es a 1 año sin embarazarse. Y es por eso, por la cicatriz que deja no tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que la malformación hizo. ¿Y eso lo aplica también usted para los miomas? No, señor. Es que en los miomas es, digamos, diferente. El problema del mioma no es la embolización ni el mioma de por sí, sino que los volúmenes de los miomas no permiten un adecuado embarazo. Lo que sí es cierto, que es decir, un embarazo que se mantenga, porque generalmente por el volumen de los miomas lo expulsan. Lo que sí es cierto es que nosotros nunca prometemos a ninguna paciente que se va a llevar a una embolización de miomas que va a poder quedar embarazada después. Pienso que es irresponsable decirle a una paciente que con la embolización, a diferencia que con otros procedimientos, sí va a poder quedar embarazada. Por una sencilla razón, y es que la mayoría de estas pacientes son nulíparas, o muchas de las pacientes que nos llegan son nulíparas, y no sabemos realmente si la paciente tiene capacidad para quedar embarazada o no, independientemente de los miomas. Entonces, no les prometemos. Se ha visto y hemos tenido embarazos después de embolización de miomas. Nosotros tratamos de que por lo menos 6 meses traten de evitarlos, 6 meses, un poquito más, pero más que todo por el volumen de los miomas. Y además porque recuerda que nosotros controlamos el resultado de la embolización de los miomas durante 1 año con resonancias a los 3, 6, 9 y 12 meses. El mioma, después de la embolización, disminuye su tamaño durante 1 año continuo. Es decir, el resultado de la embolización no es lo que vemos al mes, sino es lo que vamos a ver a los 12 meses. Entonces, pues es mejor que estos pacientes eviten los embarazos en ese año también, si se quiere, para poder hacer sus controles adecuadamente con la resonancia, para poder evitar que el tamaño de los miomas no expulsen los productos del embarazo. Entonces, es más que por esa razón. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ya llegamos al tiempo. Agradecemos infinitamente al doctor Juan Mauricio Lozano Barriga, a Juan David Aguilar y a Kevin Vázquez. Muy bonitos casos, de verdad, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Asimismo, tengan un éxito en el CIDI en Medellín, Colombia. Bueno, doctor Aulo, muchas gracias a ustedes, a todos los que asistieron o van a asistir con las grabaciones de estos casos. Para nosotros es realmente un honor estar acá y siempre cuenten con nuestro centro universitario, eh, ya sea para hacer la residencia en radiología intervencionista o para hacer rotaciones de tiempos cortos con nosotros. Estamos a la orden aquí en Bogotá. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias.